Bueno, vamos a empezar. Si puede ser, párense un momento, noten cómo están de pie. Y si puede ser, caminen un momento, caminen un poco, como para notar, por ejemplo, qué tan grandes son los pasos, qué pasa, qué relación hay, por ejemplo, entre el paso y lo que hacen los brazos, entre los pies y los brazos. Entonces, para eso, si pueden y si tienen espacio, si no tienen muchas cosas en el piso, no vayan muy despacio, porque cuando uno va muy despacio, en realidad los brazos no se mueven nada. Pero bueno, si pueden, caminen como caminarían y van a notar que los brazos empiezan a mover un poco. Y noten esa relación entre lo que hacen los brazos y lo que hacen los pies. Y entonces cuando encuentren algún lugar que estén cómodos, piensen en alcanzar algo que si tuvieran una alacena o algo arriba y quieren alcanzar algo en un estante alto, ¿cómo harían? ¿No? Por ejemplo, están parados en algún lugar y quieren alcanzar algo, no sé, en la alacena de la cocina, en algún lugar. ¿Cómo sería? ¿No? Y en el momento en donde se estiran para alcanzar algo, ¿hasta dónde llega el movimiento? ¿Qué hace el movimiento? ¿El brazo? ¿Es todos ustedes? ¿Es hasta los pies? Y hacen eso un par de veces. ¿Cómo harían para alcanzar algo alto? ¿Sería cómodo? Más o menos. Y después dejan todo y se van a acostar a su mantita boca arriba, a sus lugares. Y notan cómo están acostados. ¿No? Por ejemplo, dónde está la cabeza con respecto a la columna. ¿Están mirando hacia adelante o están mirando hacia algún costado, hacia arriba, hacia abajo? ¿Y qué pasa con la espalda? ¿Qué partes de la espalda tocan el suelo? Por ejemplo, los omóplatos o las costillas. ¿Cuánto espacio hay en la espalda baja? Eh, Tal vez hay como todo un sector que no apoya en el suelo. Ese sector que no apoya, hay veces es cómodo y hay veces no tanto. ¿Cómo es? ¿Y cómo apoya una pierna? ¿Apoyan las mismas zonas que la otra pierna? ¿Y qué pasa con los brazos? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo apoya una mano, la otra? ¿Apoyan los mismos dedos? O tal vez miran para arriba, las palmas, o para abajo, para los costados. ¿Cómo es? Y entonces doblen las rodillas, apoyen los pies y separen un poco más los pies de los que estarían separados ahora. O sea, los ponen un poquito más lejos uno de otro de los que los pondrían. Y suavemente, suavemente, y tal vez sin ir hasta lo máximo que pudieran ir desde un primer momento, comiencen a llevar la rodilla derecha como hacia el centro, entre las dos piernas o hacia el otro pie.
Y noten qué tan separados tienen que estar los pies, tal vez tienen que cambiar un poco más la apertura ahora que ya saben hacia dónde van. Noten si el lugar donde pusieron los pies les sirve y comienzan suavemente a llevar la rodilla derecha hacia el centro, entre los dos, entre los pies, digamos. Las rodillas están dobladas, los pies apoyados. Y cada vez hacen esto de llevar la rodilla derecha hacia el centro de los pies. Si es que de a poquito se dan cuenta que pueden hacer un poco más, hacen un poco más. Si llegaron como al tope del movimiento y ya no les es posible hacer más, bueno, no hacen más. ¿No? O sea, una de las cosas que notan es hasta dónde es posible sin pasarse, ¿no? ¿No? Y por ejemplo, cuando llevan la rodilla derecha hacia el lado de los pies, ¿qué pasa con las costillas? Por ejemplo, las costillas del lado izquierdo. ¿Se van a apoyar un poco más hacia el suelo cuando la rodilla derecha va hacia el piso? ¿Hacia adentro? Y no hace falta para nada que llegue ni cerca al suelo, ¿no? Hagan lo que es posible. Y por ejemplo, las costillas del lado derecho. Se levantan un poco, se arquean. Tal vez la parte baja de la espalda sale un poco del suelo, un poco más, cuando la rodilla quiere ir hacia abajo. Y dejen eso, descansen un momento. Estiren una pierna, la otra, alárguenlas, apóyenlas en el suelo y noten si hay diferencia en la manera en que apoya un lado y el otro lado de ustedes. Entonces vuelven a doblar las rodillas, a apoyar los pies, a separarlos un poco. Y ahora es la rodilla izquierda la que quiere ir hacia los pies, hacia el centro. Como entre los pies en el suelo en algún lugar. Ese sería el lugar hacia donde quieren llegar, que digamos no es que van a llegar a ese lugar, sino simplemente es la orientación. Es para saber hacia dónde quieren ir. Pero hacen solo el tramo del movimiento que es posible y que es cómodo y que es fácil. Y digamos, junto a esto también les digo que si, por ejemplo, tienden a tener dolor en las caderas o algo así, tengan especial cuidado de hacer estos movimientos. También se los pueden siempre imaginar o descansar todo lo que es posible. Hacer siempre menos. O sea, lo que no quieren para nada es pasarse de lo que es posible. Y observen otra vez cómo se conecta hacia arriba el movimiento que pasa entre las costillas del lado derecho y del lado izquierdo. Cómo hay unas que se van hacia el suelo y otras que salen un poco del suelo, que es como si se arqueara el lado izquierdo, un poco. Y también qué pasa con la respiración.
Y hagan suave, suave y cómodo. Quieren notar cómo viaja el movimiento hacia arriba. ¿Y cómo respiran? ¿Cuándo toman aire y cuándo sacan el aire? ¿Cuándo es más fácil tomar aire y cuándo es más fácil que el aire salga? Y dejen todo eso, descansen un momento. Y vuelvan a observar la manera en que están apoyados. Si tal vez hay cambios, ¿qué les llama la atención? ¿Hacia dónde viaja, no? La atención. En general, hay lugares donde uno siempre observa. ¿Cómo es eso? Hay veces es la espalda, hay veces la manera en que apoya la cabeza, hay veces es la respiración. A veces es alguna parte de uno mismo que no está tan cómoda y uno siempre, siempre quiere observar a ver qué pasa con ese lugar. Y entonces vuelven a doblar las rodillas, a apoyar los pies, a separarlos un poco. Y apoyen el brazo derecho en algún lugar en el suelo cerca de la cabeza. O sea, el brazo está hacia arriba, en el suelo, en algún lugar, cerca de la cabeza, estirado lo que se pueda mientras sea cómodo. Y suavemente empiezan a llevar la rodilla derecha otra vez hacia, los, hacia el centro de los pies, hacia el piso, digamos, hacia adentro, hacia el piso. Y noten qué pasa con el brazo derecho cuando la rodilla derecha se va hacia el centro. Y vean si pueden organizar el movimiento de manera que cuando la rodilla va hacia abajo, el brazo derecho se acorta un poco. No quiere decir que el hombro, el omóplato van como hacia abajo en el momento en donde la rodilla baja. Y para los que tienen mascotas a UPA, se pueden imaginar el movimiento. Porque tal vez es muy pesado llevar una mascota. Pero noten esa conexión entre lo que hace la pierna, no la rodilla, la pierna, la pelvis, y cómo se conecta a través de la columna, las costillas, hasta el brazo. Entonces, en el momento que la rodilla baja, tal vez el brazo derecho se acorta. Y luego vuelven al lugar neutral, quiere decir que cuando la rodilla sube, el brazo vuelve a su lugar original. ¿Y qué quiere hacer la cabeza? Si quisiera girar hacia un lado, ¿hacia qué lado les gustaría girar la cabeza? Cuando la rodilla derecha baja. Y hagan eso, hagan lo que sea más cómodo hacer con la cabeza. Tal vez es mirar hacia el lado donde va la rodilla. Y hagan eso un par de veces y luego cambien. Miren
Cuando la rodilla va hacia abajo, miran hacia el otro lado que estaban mirando algo antes, y cuando la rodilla vuelve al lugar neutral, también miran hacia adelante otra vez. Y notan cómo es diferente si miran hacia el otro lado. Y hagan pequeño para asegurarse que estén haciendo como al mismo tiempo, que en el momento donde la rodilla se mueve, la cabeza se mueve, cuando la rodilla vuelve, la cabeza también vuelve, suave. Y puede ser pequeño, no hace falta que sea todo el movimiento que puedan hacer. A veces con el principio de movimiento todavía es más interesante que hacerlo entero. Y vuelvan a llevar la cabeza hacia el otro lado que habían elegido hace un momento. Y noten cómo es, y es un poco más fácil todavía. Y dejan eso y descansan. Y vuelven a notar cómo apoya un lado, cómo apoya el otro, si tal vez hay un lado que está más apoyado o se percibe más largo. O tal vez más relacionado, tal vez no es ni más largo ni más apoyado, pero se siente más presente. Y entonces vuelven a doblar las rodillas, apoyar los pies, los separan un poco. Y ahora ponen el brazo izquierdo hacia arriba de la cabeza en algún lugar, apoyado, alargado, lo que sea posible. Y una vez que están ahí, comienzan a llevar la rodilla izquierda ahora hacia el suelo, hacia adentro, como entre los pies. Suave. Queriendo organizar. Y notan primero si el lugar donde tienen los pies les ayuda a este movimiento, si tal vez lo tienen que tener más separado, más cerca de ustedes, más lejos de ustedes. O sea, vayan observando si el lugar donde apoyaron los pies por primera vez es el lugar que está bien para ustedes. Y si no, lo cambian un poco. Y después empiezan a notar esta conexión entre llevar la rodilla hacia el centro, hacia abajo, y cómo el brazo izquierdo se acorta cuando la rodilla baja. ¿Qué pasa? Digamos, en todo el viaje del movimiento. ¿Cómo es que en el momento que la rodilla se mueve, digamos, como hacia el centro y hacia abajo, el brazo se acorta? ¿Qué pasa en el centro? ¿Qué pasa en las costillas, en la columna, en la pelvis? ¿Y hacia dónde quisiera girar la cabeza de este lado? Puede pasar que sea igual que el otro lado, puede pasar que sea diferente. Así que por un momento piénsenlo o siéntanlo más bien. Más que pensarlo, mejor como notar la sensación y después sí prueban. Y notan cómo es. Y después cambian. Cambian el lado para que giran la cabeza, ¿no? Cuando la rodilla baja, si miraban a la derecha, ahora miran a la izquierda. O si miraban a la izquierda, ahora miran a la derecha. Y hacen bien suave para poder notar por qué uno eligió uno o el otro. O sea, qué es lo que hace que
sean diferentes. ¿A dónde? ¿Dónde es distinto en la organización? ¿Es algún lugar en la columna, en las costillas, entre los omóplatos? Tal vez es la organización entre la pelvis y la cabeza. ¿Qué es para uno que lo hace diferente? ¿Pueden notar? Y cuando la rodilla vuelve al lugar neutral, la cabeza también vuelve al lugar neutral. Sea lo que sea para el lado que estén mirando. Y dejan todo, descansan. Noten cómo es, cómo están apoyados. Son más parejos los lados, más largos. Entonces doblan las rodillas, apoyan los pies, los separan un poco. Ahora llevan los dos brazos arriba de la cabeza, algún lugar cómodo, que estén más o menos estirados, que estén más o menos apoyados. Y entonces una vuelta bajan una rodilla hacia el centro entre los pies, suben y después bajan la otra rodilla y vuelven y entonces van una vuelta con una rodilla hacia el suelo entre los pies y luego van con la otra. Y notan, ¿qué hacen los brazos? ¿Pueden hacer de alguna manera en donde se conecte algo entre los brazos y las rodillas? Que tal vez hay un brazo que se acorta u otro que se alarga cuando una rodilla baja o la otra rodilla baja. Llega el movimiento hasta los brazos, tal vez es algún lugar entre las costillas o hacia otros lugares. Y también pueden notar que, por ejemplo, no estén haciendo fuerza con el cuello, que el cuello esté relajado, que la mandíbula también, que no estén haciendo fuerza entre los dientes. Que dejen que todos ustedes se incluyan en este movimiento. Que las costillas cambien de posición, que de repente hay unas que se apoyan más y otras que se levantan, depende qué rodilla esté bajando. Y los brazos, digamos, si están muy doblados es muy difícil que llegue alguna información a los brazos. Tal vez no están del todo alargados, pero no doblados del todo tampoco. Pueden probar si el lugar donde pusieron los brazos les sirve para lo que están haciendo. Y dejan todo, descansen. Y entonces despacio vuelven a doblar las rodillas, apoyan los pies, los separan un poco, vuelven a llevar los dos brazos arriba de la cabeza, lo suficientemente alargados como para que se conecte hacia abajo, pero que no sea tanto que uno haga fuerza para que los brazos estén estirados, ¿no? Pero entonces otra vez una vuelta bajo una rodilla hacia el centro y cuando sube baja la otra.
y noten para qué lado quisieran llevar la cabeza, en qué momento. O sea, baja una rodilla y para qué lado miran. Y después cuando baja la otra rodilla, ¿qué hace la cabeza? Y entonces lleven la cabeza a mirar a un lado cuando una rodilla baja y luego mira para el otro lado cuando la otra rodilla baja y noten cuál es la relación, hacia dónde miran. Miran hacia el lado de, por ejemplo, si la rodilla derecha es la que estaba bajando, miran hacia la izquierda, hacia la rodilla que está bajando o hacia el lado contrario. Tal vez miran hacia la mano que sube. Y después cambien, miren con la cabeza hacia el lado contrario de lo que eligieron recién. Hagan suave. Tal vez tenga que hacer un poco más despacio. No, porque como uno hace para saber que es diferente. ¿Pueden encontrar alguna diferencia al movimiento anterior, algo en la organización que sea distinto? Y entonces vuelvan a cambiar y lleven la cabeza para donde la llevaron al principio. Y noten si encuentran alguna diferencia con el movimiento anterior. Y si tal vez es más fácil ahora que hace un momento. Pueden notar con más precisión cómo cambian las costillas de un lado y del otro, que depende de donde están las rodillas, tal vez los brazos hacen cosas diferentes. Y despacio dejen todo y vuelvan a descansar. Y entonces vuelven a doblar las rodillas, a apoyar los pies. Y esta vuelta cruzan la pierna izquierda por arriba de la derecha. O sea, cruzan las piernas de manera que queden cerca una rodilla de la otra. La pierna izquierda está por arriba y la derecha está abajo, apoyada en el suelo. Y una vez que están ahí, van a llevar el brazo izquierdo arriba de la cabeza en el suelo, a algún costado, cerca hacia arriba. Y entonces bajan las dos rodillas hacia la izquierda, despacio, y vuelven. Y noten si pueden organizar el movimiento de manera que cuando las rodillas van a la izquierda, alargan el brazo izquierdo. Suave. Y tal vez pueden mirar el brazo izquierdo, como si quisieran ver hacia el lado que se alarga la mano del brazo izquierdo. Cuando las rodillas van a la izquierda. Suave. El brazo se quiere alargar como si hubiera algo que quisieran tocar un poco más lejos arriba de ustedes. Entonces lo quieren mirar. ¿Notan cómo es diferente lo que hacen las costillas del lado derecho y del lado izquierdo? Van y vuelven.
No se queden haciendo fuerza. Una vez que llegan al lugar donde ya no hay movimiento, se vuelven al centro. ¿No? Porque es interesante, digamos, encontrar una manera de hacer el movimiento, pero a la vez no querer lograr ninguna cosa en especial. O sea, no quieren lograr hacer mucho o mejor o más. Ninguna de esas cosas. Simplemente investigar qué es lo que está pasando. Y cuando vuelven al centro descansen. Alarguen las piernas. Apoyen los brazos cerca de ustedes. Noten si hay diferencias en la manera en que apoyan un lado y el otro. ¿Y dónde las pueden encontrar? Si es algo, no sé, en las costillas en la espalda, la manera en que apoya un omóplato o el otro, o un brazo y el otro, o el largo de las piernas, o hacia dónde están mirando ahora. ¿Miran justo al centro? Tal vez la cabeza está orientada como para mirar hacia un lado más que al otro. Entonces vuelven a doblar las rodillas, apoyar los pies y esta vuelta cruzan la pierna derecha por sobre la izquierda y alargan el brazo derecho arriba hacia la cabeza en el suelo en algún lugar cómodo y las rodillas van hacia la derecha al tiempo que comienzan a alargar el brazo derecho y a mirarlo como si quisieran tocar algo que está arriba de ustedes. Pero no, yo lo tengo que decir en una sola frase, no me queda otra, pero ustedes se pueden tomar el tiempo de organizar todo esto, ¿no? De ver cómo es, cómo es si las rodillas van hacia el lado, cómo se organizan las costillas, la mirada, lo que hace las rodillas, el brazo, el timing del movimiento. Y de a poco quieren mirar hacia la mano que están alargando, ¿no? Hacia la mano derecha, como si quisieran mirar eso que quieren tocar. Y notan qué pasa en las costillas del lado derecho y qué pasa en las del lado izquierdo. Ahí es interesante porque cada lado es un poco diferente y en realidad cada costilla hace algo un poco distinto. Entonces es interesante ver esas diferencias, ¿no? Entre un lado y el otro, y entre unas costillas y las otras. ¿No? Tal vez pueden ir cambiando la atención entre qué hacen las costillas más altas y qué hacen las costillas más bajas, entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y cuando llegan al centro dejan eso y vuelven a descansar un momento. Descruzan las piernas, las alargan, apoyan los brazos. Y vuelven a notar. Y tal vez también pueden observar cómo están respirando.
Y entonces vuelven a doblar las rodillas, a apoyar los pies. Tienen los pies bastante separados o más separados de los que los pondrían. Y a esta vuelta, levanten la cabeza y apóyense en los codos y los antebrazos, así como si uno estuviera mirando tomando sol en alguna playa, ¿no? O sea, levantan la cabeza y se apoyan en los codos y en los antebrazos, ¿no? Como si quisieran mirar algo que quieren ver entre las rodillas, entonces levantan la cabeza y apoyan. Los codos están en el suelo. Los codos están en el suelo. La cabeza la levantan y si no se levantan, siéntense. Si no se sientan y después se apoyan en los codos y en los antebrazos. ¿No? Están sentados, semisentados, pero en vez de tener las manos apoyadas, tienen los codos apoyados. Todos siéntense un momento. Siéntense un momento. Y entonces ahora vayan desde ahí a apoyarse a los codos y los antebrazos. Y entonces doblan las rodillas, apoyan los pies y los separan un poco. Y una vuelta llevan una rodilla hacia el centro entre los pies, la levantan y llevan la otra rodilla. Que no hace falta para nada, nunca jamás tocar el suelo ni nada parecido. Sino que van lo que es cómodo. Y es interesante ver qué hace uno con eso, ¿no? En el sentido de ¿es posible quedarse en lo que es posible y en la comodidad y en la facilidad sin querer alcanzar una meta como de llegar con la rodilla al suelo? ¿Y qué tan arraigada está esa sensación, ese sentimiento de querer lograr? Y si uno se encuentra en ese lugar de querer lograr, de tocar con la rodilla al suelo, vean si es posible dejar eso por un momento y hacer menos, hacer lo que es posible para poder notar cómo se conecta ese movimiento de lo que hacen las rodillas con la pelvis, con las columnas, con las costillas, y que tal vez hay un hombro que se va más abajo en un momento y después el otro hombro que se va más abajo en un momento. Vean si pueden hacer el movimiento de manera de conectar lo que hacen las rodillas con lo que hacen los hombros. Y separen los pies lo suficiente como para que una rodilla vaya hacia el suelo. O sea, no es que las dos rodillas van juntas. Vean cuánto es eso en uno. O sea, cuánto es cómodo, cuánto es demasiado. Pueden notar que hay un momento que un hombro se va para abajo y después es el otro hombro que se va para abajo dependiendo qué rodilla se vaya para abajo. Y dejen eso y descansen. Descansen boca arriba. Y vuelven a observar la respiración. Y entonces otra vez vayan ahora sí a sentarse. Están sentados. Apoyan las manos detrás de ustedes en algún lugar cómodo. Noten si las pueden apoyar de tal manera que los dedos estén orientados hacia el lado de los pies, digamos. O sea, que no estén mirando hacia afuera de ustedes, sino más bien hacia adentro de ustedes en algún lugar. O hacia un poquito hacia afuera. Y doblan las rodillas y apoyan los pies. Entonces, tienen las rodillas dobladas, los pies apoyados y las manos atrás de ustedes en algún lugar cómodo, en donde los dedos de las manos
están orientados hacia algún lugar, digamos hacia ustedes y no hacia afuera. Y entonces, con los pies un poco separados, comienzan otra vez a llevar una vuelta una rodilla hacia adentro, vuelven otra vez al lugar neutral y después llevan la otra rodilla hacia adentro. Y observan cómo es eso, suave. Para notar, por ejemplo, hacia qué lado quiere mirar la nariz cuando una rodilla baja. No, o sea, si por ejemplo la rodilla derecha se va hacia el suelo, que no hace falta que toque ni nada parecido, miran hacia el lado, digamos, hacia la rodilla derecha que baja o hacia algún otro lado. Y organizan el movimiento de manera que sí se oriente hacia la rodilla que baja. Entonces, cuando una rodilla baja, la cara está mirando hacia ese lado, hacia el lado que la rodilla baja. Descansen un momento, si quieren pueden descansar sentados, lo que sea más cómodo. Probablemente sentados sea más cómodo porque en un momento se van a volver a sentar. Bueno, si no es posible, puede ser acostados. Como quieran. Pero bueno, vuelvan a sentarse. Están otra vez, ¿no? Con las manos apoyados detrás en algún lugar cómodo. Las rodillas dobladas, los pies apoyados y separados. Un poco más de lo que estarían en general. Y vuelven a hacer este mismo movimiento de que bajan una vez una rodilla y la otra y miran hacia el lado de la rodilla que está bajando. Quiere decir que cuando la rodilla derecha baja hacia la izquierda, están mirando como hacia la izquierda, porque es donde está la rodilla. Y después, cuando baja la rodilla derecha, la rodilla izquierda que va como a la derecha, están mirando más bien como a la derecha, ¿no? Noten si pueden conectar eso. Y sigan ampliando el movimiento de manera que cuando estén en el centro entre los dos movimientos, miran hacia abajo, como si quisieran redondearse un poco. Y cuando van a mirar hacia el costado, hacia la rodilla, crecen un poco, ¿no? Entonces, como si en el centro fueran a redondearse y cuando llegan hacia el costado quieren crecer. En el centro se redondean, en el centro se redondean. En el centro están mirando como el ombligo. Y en el costado están mirando hacia adelante. Cuando una rodilla va hacia el costado, miran hacia ese lado, hacia el lado de la rodilla siempre, ¿no? O sea, adelante es donde está bajando la rodilla. Y cuando las rodillas están mirando el techo, están mirando abajo, como el ombligo. ¿No? Entonces, siguen el movimiento, es como ampliar el movimiento de las rodillas, si lo piensan. Cuando están en el centro están como redondeados y cuando van hacia un costado crecen. Noten si pueden percibir cómo se conecta la pelvis con la columna, con la cabeza. ¿No? Es como si la pelvis llevara todo el movimiento, en realidad. Si simplemente lo dejan mover. Y de a poquito dejan eso.
Y alargan todo y se acuestan boca arriba. Y descansen. Noten si están realmente apoyados o si de repente están sosteniendo los brazos, las piernas, el pecho, la mandíbula, cualquier cosa que estén sosteniendo, no hace falta sostenerla en este momento. Entonces, vuelvan a doblar las rodillas, a apoyar los pies. Y esta vuelta, entrelacen los dedos de las manos y pónganlos detrás de la cabeza. Y van a querer ir a llevar, a acercar los codos y las rodillas, pero de manera que los codos queden como más adentro de las rodillas. Si tuvieran mucho, si les sería muy fácil, es como si las rodillas fueran a agarrar los codos. Pero hagan solamente lo que sea cómodo. Quiere decir que las rodillas están muy separadas y los codos están más juntos cuando levantan la cabeza. La cabeza va a mirar entre las rodillas y las rodillas se acercan hacia la cabeza, ¿no? Levantan las rodillas hacia la cabeza y los codos y la cabeza hacia las rodillas. Pero de manera en que los codos van más adentro, más hacia adentro que las rodillas. Las rodillas van más por afuera. Y la próxima, y bajen un momento, apóyense, y entonces me escuchan un momento mientras descansan. La próxima vez que van a juntar las rodillas y los codos, de manera que los codos estén más adentro y las rodillas más hacia afuera, aunque estén a distancia, hacen lo que es cómodo para ustedes, ¿no? O sea, no hace falta para nada llegar a tomar las rodillas con los codos. Pero llegan hasta donde llegan y se quedan en ese lugar un momento. Entonces juntan las rodillas y los codos de manera que los codos estén más por adentro de las rodillas, aunque estén lejos, pueden estar lejos, pero se quedan ahí en algún lugar juntando las rodillas y los codos a alguna distancia, la que sea cómoda quedarse, un momento, ¿no? Acercan los codos y las rodillas y se quedan ahí. Y una vez que están ahí en esa posición, con los codos y las rodillas cerca, más cerca que si estuviera todo apoyado, vean si pueden mantener la estructura, pero dejar de hacer fuerza para mantener la estructura. Si se pueden quedar ahí haciendo cada vez menos, ¿no? Entonces acercan las rodillas y los codos, pero los codos están más adentro que las rodillas, y se quedan ahí simplemente estando ahí, pero viendo si pueden hacer menos y mantener la estructura. Y una vez que sea suficiente, dejan todo, se apoyan, alargan las piernas, llevan los brazos cerca de ustedes y descansan. Cuando bajan, bajan muy suave. Y de a poquito van dejando todo. Si todavía no dejaron, se apoyan, alargan las piernas, llevan los brazos cerca de ustedes y notan otra vez cómo están apoyados. ¿Pueden recordar cómo era el principio? Si pueden notar alguna diferencia. Y comiencen a pensar ahora que a imaginar que cuando toman aire, el aire entra por las fosas nasales, viaja por el cuello, va hacia el hombro derecho, hacia el brazo, el antebrazo, las manos y los dedos del brazo derecho y llena todo el brazo derecho. Y luego siguen imaginando que
cuando el aire entra a través de las fosas nasales, pasa por el cuello, va hacia el hombro izquierdo y llena el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, el antebrazo, la mano, los dedos del lado izquierdo. Sigan imaginando que el aire entra, pasa por el cuello, va hacia todo el tronco, llena las costillas por delante, por detrás, lo mismo el abdomen. Y luego sigue hacia la pierna derecha, el muslo derecho, la pantorrilla, el pie, los dedos del pie derecho. Y luego, cuando el aire entra, otra vez llena el pecho, todo el tronco, por delante, por detrás, el abdomen. Y va hacia el muslo izquierdo, la pantorrilla izquierda, el pie izquierdo, los dedos del pie izquierdo. Y luego pueden pensar o sentir o imaginar que son todos ustedes que cuando el aire entra se expanden. Y con esta sensación de a poco van a ir primero a sentarse. Y después a ponerse de pie. Y noten cómo es ahora estar de pie. ¿Y cómo es caminar? Si recuerdan, habían comenzado caminando, noten cómo es. Si pueden notar qué hacen los brazos, los pies. Si hay más relación entre lo que hacen los brazos, los pies al caminar. Si es más todo ustedes. Como un gesto completo cuando caminan. ¿Cómo es? ¿Y cómo sería alcanzar algo que está en algún lugar alto? ¿Alguna alacena? ¿Un estante? ¿Alguna cosa que tuvieran que alcanzar? ¿Es más cómodo ahora? ¿Llegan más alto? ¿O podrían agarrar algo más pesado? Si hubiera. Y dejen eso, caminen un poco más. Y bueno, muchas gracias.